encontramos en la comunidad de Ilincho, disculpe, en Chihuahua. Estamos con el señor Lozano, quien nos va a dar una breve introducción sobre este emblemático lugar acerca de esta cultura y tradicional de la comunidad zaragorense. Bien, gracias por visitarnos. Mi nombre es Luis Lozano Shingre. Aquí en este lugar nos ubicamos netamente en la comunidad de Ilincho, pertenece a la parroquia Saraguro, y nuestro emprendimiento se llama Centro Turístico Cultural Intihuasi. Bueno, primeramente yo como persona en nuestro emprendimiento tengo la responsabilidad, la función de colaborar o de trabajar en lo que son limpias, ceremonias, rituales, ¿sí? Lo que es medicina ancestral. Bueno, profesionalmente pues soy docente, tengo una profesión en ingeniería agropecuaria. En nuestro local, aquí trabajamos primeramente con una filosofía, ¿sí? ¿Y cuál es esta? La filosofía nuestra es que desde nuestra identidad, desde nuestra cosmovisión, ¿sí? Generamos sobre todo bienestar, ¿sí? Generamos una estadía acá donde el cliente conozca cuál es nuestra cultura, cuáles son nuestras raíces, ¿sí? Y el visitante se sienta bien, ¿no? Sobre todo compartir, ¿sí? Tanto ellos como nosotros en este sentido, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos un hospedaje con siete habitaciones, ¿sí? Justamente con el tema de los reinicunas. Tenemos el restaurante Jimba, se llama, Trenzando Sabores, y justamente este restaurante lo que ofrecemos es comida nuestra, además de otros productos del medio, ¿no? Quizá lo más natural posible, ¿no? ¿Ya? Principalmente, por ejemplo, aquí resaltamos el mote, ¿no? El maíz cocido, motepillo, que se llama con huevo, papas con cuy, a lo mejor también con pedido, preparados por ejemplo de gallina criolla, ¿no? ¿Sí? Y eso, ¿no? Además de otras preparaciones, ¿no? El queso Saraguro, ¿no? Y también disponemos de un salón de eventos acá para hacer música y danza, ¿no? Tenemos el grupo liderado por mis hijos, ¿sí? El grupo de danza, se llama Inti Wambracuna, son los jóvenes hijos del sol. Tenemos también el grupo de música, un grupo de música que un poquito está dejado por el grupo Wi-Fi, se llama así, ¿sí? Entonces ellos hacen justamente las presentaciones de música típica o música actual también folclórica y otros, ¿sí? Cuando tenemos la recepción de turistas o de grupos de estudiantes, de jóvenes, de quienes nos visitan. También, además de eso, tenemos acá un poco de actividades de relajamiento, ¿sí? Con los baños de vapor, que más son de tipo medicinal, ¿sí? Y complementa con masajes, con limpias, ¿sí? Dependiendo un poco del pedido o de la situación del persona. Y ahí también tenemos acá abajo un centro espiritual, ¿sí? Justamente para trabajar en nuestra cosmovisión, en nuestra medicina, ¿sí? En nuestra espiritualidad, ¿sí? Realizando charlas, talleres, y ahí mismo justamente es donde hacemos las limpias, algunas terapias andinas, ¿no? Y
Y todo aquello, pues, bueno, trabajamos primeramente con la familia, ¿sí? Yo, mi esposa, mis 4 hijos, y también, bueno, contratamos personal, ¿sí? Pues, personas que vienen a trabajar de jueves a domingo, ¿sí? Tenemos uno que hace la cocina, otros servicios, y otro encargado de todo lo que es hacer y otras actividades varias. Entonces eso, y bueno, gracias por visitarnos y qué importante de que ustedes como jóvenes hayan decidido en trabajar en estos temas sobre la cultura saraguro y temas específicos, ¿no? Y eso nos place, nos halaga de que puedan compartir, puedan difundir a sus compañeros, a sus amigos, para que la gente conozca, ¿no? y acuda, y vivencia sobre todo acá en Saraguro, tanto en festividades, tanto en celebraciones de diferentes tipos, tanto también en todos estos trabajos del ciclo agrícola y todo esto. Es importante este intercambio, este compartir. Muchas gracias de mi parte como encargado o como parte de este equipo que hacemos como familia Intihuasi, pues muchas gracias. Como veo en el hotel destacan algunos símbolos específicos de esta cultura. ¿Por qué justo ellos? ¿O qué significado contiene cada uno? Para que esa parte, en ese nivel está cada una de las habitaciones y tenemos habitaciones temáticas, ¿no? De acuerdo a los Reini Kuna. Entonces cada habitación está con un Reini y está su mural, ¿no? Este tema está el Reini, el Kuya Reini, el Pauka Reini y el Kapak Reini. Entonces hemos hecho un mural en cada habitación en lo referente a una interpretación de cada reino, entonces tiene este mural como significado. ¿Y los símbolos que representan, por ejemplo, la chacana, la espiral? Ya, en cambio esa es la forma general de nuestra cosmovisión, ¿sí? Nuestra cosmovisión como es simbólica, entonces se basa netamente en la chacana. La chacana literalmente significa puente o alto, los filósofos traducen. Se le interpreta como ordenador de la vida. En la chacana están los 4 espacios, los 4 puntos cardinales, ¿no? Está en el centro donde se dibuja la espiral de Pachacuti, que es el Pachacuti que digamos, son procesos o ciclos que se va dando las vueltas de acuerdo al avance, ¿sí? de la vida, ¿no? De una persona. Ya. Y el otro cuál dijo, chacana y el otro. El espiral, pero ya. El espiral mismo, ya. Entonces, es uno solo ahí. Ahora, claro, podemos hacer un dibujo o incluso podemos construir en algo este símbolo, tanto la chacana como también el espiral, el Pachacuti, ¿no? Pero entre los dos, siempre hay la dualidad en este caso, entonces entre los dos se complementa, ¿ya? Uno como espacios, como también como los 4 mundos de la cosmovisión, ¿ya? Y dentro de ellos está el Pachacuti, donde es el origen, y en el centro, porque son cruces de dualidades, en el centro es el origen y empieza a circular de forma cíclica, ¿no? Por el proceso de avance. Se relaciona bastante con lo espiritual. Netamente. Tanto las festividades, las celebraciones de los Reinicunas, estos símbolos, todo se relaciona con lo espiritual, con la energía. Con la energía espiritual. ¿Ha habido alguna evolución en las festividades desde antes o algún cambio que se ha realizado? A ver, sí. Lo que pasa es que siempre hemos trabajado tal vez de alguna manera, ¿sí? En crear y recrear, porque
sea, la esencia es el mismo, ¿no? La forma, ¿no? Pero la forma de no hacer un ritual, no hacer una celebración, cambiar, ¿no? De antes o desde los incas, la manera que se debe hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, incluso en algunas de las celebraciones hay un sincretismo cultural, ¿no? Entre lo que es cosmovisión andina y lo que es cosmovisión occidental, ¿no? Y con la religión católica, ¿no? Entonces, ese sincretismo, de esa forma, ha cambiado, ¿no? De alguna manera, ¿no? No es estático, Claro, no es estático, sino hay cambios, hay avances. pero digamos, si el objetivo siempre sigue siendo el mismo. Exactamente, la esencia, el objetivo es el mismo. ¿Otra? ¿Qué tenías? Digamos, sobre lo que recientemente nomás hubo la fiesta del Inti Raymi. ¿Ya? Recuerdo que, digamos, ¿hay algún lugar en específico que se haga o digamos que, ¿cómo podría explicarlo? Que hay cierto lugar en específico que se pueda hacer la fiesta o necesariamente en ese lugar o se puede hacer en distintos lugares. Ya, bueno, el Inti Raymi, aquí en Saraguro, netamente es más, digamos, una comunidad que inició aquí, dentro del pueblo de Saraguro, son los iniciadores de la comunidad de las lagunas, frente a la planada. Okay. Entonces empezaron la década de los 60, 70, ¿ya? Entonces, como que ellos tomaron prioridad, perdón. Sí, sí. Entonces, esta comunidad de las lagunas tradicionalmente viene celebrando año tras año con la invitación de otras comunidades. Ahora, hay otras comunidades también que han tomado iniciativa, ¿no? No es dueño de nada, entonces, claro, entonces esta celebración también hacen en otras comunidades. Pero yo estoy haciendo una investigación sobre cosmovisión andina y la celebración de las vacunas. Entonces, el Inti Raymi, por ejemplo, en este caso, como es una celebración allá en el sol, la Pascua del Sol, entonces lo más de conexión, diríamos, espiritual energético, es de, por ejemplo, ir a un pucar. Un pucar es un cerro pequeño. Esto del frente, por ejemplo, es un pucar, hay así una loma donde nuestros ancestros han sabido hacer rituales y ceremonias. A la montaña, a una loma, un pucar, así, donde podemos más estar en conexión con el sol, ¿sí? Son rituales que se debe hacer incluso desde la madrugada, esperar esa salida del sol para recibir los primeros rituales, ¿no? El 21 de junio, ¿no? Entonces, eso es lo que usted dice en cuanto al lugar. Claro, entonces es más energético, incluso donde se puede tener mayor conexión, sobre todo en estos cerros, ¿no? Claro, en las colinas, lo llamamos desde la condición de los pucares. Claro, por eso, digamos, de generaciones antiguas utilizaban lo que son las pirámides incluso para realizar esos rituales. Exactamente, como aquí las lomas son como pirámides naturales, ¿no? Que hay, entonces en otras culturas han hecho construir las grandes pirámides, todo esto, ¿no? Y luego, bueno, la intención, yo digo siempre, la intención es lo que vale. Si hacemos en otro lugar también, no hay inconvenientes, siempre y cuando tenga esa buena intención con el respeto que se debe hacer y todo esto, ¿no? Y que haya esa conexión, ¿no? Claro, ese apoyo incluso de la comunidad misma. Ajá. Y todo Raymi es un agradecimiento, ¿no? A la tierra de la Pachamama, ¿no? Por todo lo que nos dan, por la alimentación, por las cosechas, por las plantas que hay, las plantas, ¿no? Entonces, de acuerdo, digamos, a lo que es el evento del Inti Raymi, las ofrendas que
que se dan son específicas o digamos se puede dar todo lo que produce por ejemplo la tierra? En cuanto al Inti Raymi, como es celebración también de las cosechas, ¿no? De cosechas en este caso de los granos maduros y la fruta madura, ¿no? Entonces se puede hacer ofrendas o se debe hacer ofrendas, ¿no? Y dar, se le hace un horito, se le hace una invocación, un agradecimiento, si se quiere, se llama eso, ¿no? Y poner en este horito, en la tierra, poner, ¿sí? Puede ser el maíz, que se cosecha mayormente con saraguro, otros granos, a veces llevan incluso un cuy preparado, ¿sí? Puede ser una presa, todo, como tenga esa voluntad, ¿no? Entonces hacen ofrendas de esa manera. Esa es una forma, ¿no? De hacer ofrendas, ¿no? De muchas formas, ¿no? Pero en ese sentido, pues eso sería de agradecimiento. Claro, la más común que se... la madre tierra, ¿no? Porque pues, estamos en las cosechas, ¿Alguna vez quieres continuar esto? Sí, claro. Ya que estamos hablando de esto de las culturas de live, ¿cómo surgió la idea de lo que es la parte musical y dancística, ¿no? Se puede decir, de su cultura? ¿Cómo empezó, mejor dicho? ¿Cómo se originó? Bueno, la danza más tradicional, más típica, bueno, en concordancia con la música, que es el chashpishka, ¿no? Que se ha escuchado. Igual en la década de los 50 hay un personaje muy importante, incluso es el único, no sé, hay otros, le han llamado Taita Churón, es una comunidad tuncarta, según datos históricos de que él ha sido el que ha creado este tipo de música, incluso el Sarajevo de Chashpishka, y creó muchas canciones, ¿no? Mucha letra, ¿sí? Y hasta ahora justo se ve real, se tocan grupos de jóvenes en la actualidad, ¿no? Entonces, en esta comunidad y estos personajes crean esta música y eso trasciende de generación en generación. Luego ya se forman grupos de jóvenes, grupos de música. Inicialmente recuerdo había el grupo Intiñán, uno de los primeros grupos en Sarajevo, los 70, 80. Se crea este grupo y ellos hacen música y danza y empiezan a difundir la cultura saraguro, pues en los eventos, en las ciudades, en las provincias, ¿no? Entonces luego eso, este grupo luego ya trasciende, esos grupos ya no hay como tal, entonces el grupo saraguro, después el otro grupo pusieron saraguro manta, después todo eso trascendió a la actualidad, ya grupos de trayectoria son los ahora que se formaron a partir de ello, el grupo Maucas, hay el grupo Chari, antes había el Saraguro Manta, pero también lo dejaron, ¿no? Ahorita algunos, como digo, más de renombre son estos grupos. Hay otros grupos también, pero que, bueno, no son tan de trayectoria, digamos, pero de jóvenes recientes, pero igual lo hacen muy bien, ¿no? Entonces, ya, y eso con la danza, por ejemplo, la danza, ¿verdad? Con la música que decía, nace con el Chashpishka. Después, igual aquí hubo la primera emisora, yo poquísimo me acuerdo, tengo 60 años, así, quizá me acuerdo, y la emisora Intiñán, ya la radio Intiñán. Digo esto porque este señor, o en esa emisora, empezaron a promocionar las primeras canciones, las primeras músicas típicas de Sarajevo, las canciones y la danza. Ellos motivaron en ese tiempo a los jóvenes de ese entonces ya a que se preparara una danza y
tener salidas, ¿no? Sería el lugar, ¿no? Entonces también igual junto con la música fue pasando de generación en generación, y dentro de la danza, las danzas como tal, los más típicos, es la danza del velorio del guau. Que antes morían muchos niños, no había vacunas, no sé si ustedes no había vacunas para el sarampión, para la tosferina, la viruela, etcétera, etcétera. Se morían muchísimos niños. Y aquí en Saraguro, entra también su base de origen, cómo será, pero que en esos tiempos, inclusive niño, me acuerdo, entonces en el velorio del guagua se bailaba justamente el baile del sombrero. Es una música muy tradicional de Saraguro. Y esa canción, y justo la canción es creada por este personaje que decía que el cachorro, ¿no? El baile de mi sombrero, de esta manera se baila. Es un palito bien chévere, y se consideraba que el niño no tiene pecado, entonces se ponían en un altar y ponían las alitas, porque es un ángel, entonces se le acompañaban las flores en el altar, y la gente por aquí, ahí en el patio o en la sala, y el baile, y ese baile del sombrero, el baile del guaguaño, se lo he dicho, ¿no? Ese es uno de los más antiguos. El otro, entre música y danza también, es el baile del curiquinga. Ese es un poco más conocido, ¿sí? Esa danza es muy chévere porque es una danza bien bonita, en la que dan así, y la faja se le coge la cuica. Raspa la guano, curiquinga, raspa la guano, curiquinga, raspa la vuelta, curiquinga. Después hay que coger una cuica, dice, raspa la guano, curiquinga, raspa la guano, curiquinga, coge la cuica entre una faja y entre hombre y mujer, se le coge, se pone en la boca y se envuelve. Es bien bonito. Bueno, algunos sí creo que practican, entonces viene la música con la danza del curiquinga. Y dicen que el curiquinga, ¿sí conocen el curiquinga? Y si no conocen, no hay problema. Es escuchado, En los páramos acá por Fierro Urco, se ve, y por acá por allá no se ve, de repente, pero por acá por Fierro Urco, por el cerro, sí se ve. Entonces lo relacionaron incluso que nosotros tenemos esa relación tipo leyenda, partimos desde los curiquingas, porque las alas son negras, todo, pero las piernas es blanca, porque cuando nos vestimos de negro, entonces ponemos el poncho, el pantalón mismo, pero ponemos el zamarro, entonces el zamarro es blanco, todo queda blanco, y quedamos como curiquingas. Es la relación, ¿no? con la naturaleza, con esta ave, ¿no? Ese es uno de los danzas y la música. De tutelar pregunta. Los instrumentos más tradicionales que se utilizan en cuanto a la música. A ver, según los taitas, los que sabían la música, no era el violín, ahora es como que en antiguo, claro que aparece, lo decían que es el rondador. Por eso que hay con el rondador, comenzó la música del rondador, que era el rondador, porque era construido artesanalmente, ¿no? Por los hábiles de la música. Hay dos materiales, ¿no? La asada, bueno, eso hacen zampoñas y las quenas de la asada, pero el carrizo, no sé si conoce el carrizo, entonces eso había en cualquier lado, cogían y así rodaban así. ¿No? Entonces posiblemente uno de los más antiguos es el rondador, el pingullo, se llama pingullo, no estoy tan seguro, pero es como en la quena aparece después. Eso sí, hay una comunidad bien antigua por acá, yendo a Manú, que hasta ahora lo tocan y son con 3 huequitos así, y le tocan así,
Ya, parecido a la quena, pero no es, ¿ya? Entonces, esos son los instrumentos de viento, y los demás obviamente también el bombo, ¿no? Los más antiguos que empezaron a aparecer, ¿no? Entonces dice que eso tocaban y hacían música, ¿no? Y después cuando ya aparece el violín, como dentro de los antiguos también, pero seguramente, no estoy al tanto, pero seguramente también apareció ya completamente la concertina. No era el acordeón de mano, así que acá y todo eso, sino que era la concertina, y ya tenía solo los pliegues así, y esa concertina, así es también bien antiguo, cuando empezaron a practicar la música, mientras tocaban la concertina. Y también la concertina era más justamente no era el violín, la concertina era para el baile del guaguaño, que digo, el baile del sombrero cuando muere el niño, ya con la concertina y el bombo. Y ahí seguramente ya para las festividades de la Navidad, que se sincretizó con el Capac Rey, o el Capac Rey con la Navidad, entonces ahí se hace típico, netamente aparece el violín. Las danzas de los guaguas de la Navidad no hay concertina, aparece el violín con el bombo, pues aparecen muchas músicas típicas, músicas para que bailen los muiquis, las ajas, los saraos, todos los guaguas. Música específica para festividades de la ceremonias. Ceremonias de la Navidad. Es un poquito la trascendencia, el proceso de la música. Pero sigue vigente últimamente. Sigue vigente. Sí. Bien... Obviamente que ha cambiado mucho en ciertos aspectos, pero sigue. Sigue vigente estos tipos de música y los instrumentos ya incorporado ya los grupos, pues, obviamente con la guitarra, la quena, la zampoña, los instrumentos de viento. Supongo que lo mismo pasa con la danza, ha ido también cambiando ciertos bailes, supongo, ¿no? O sigue... Sí, se ha ido actualizando. Por eso esto del curiquín que estamos haciendo un poco de demostración, muy poco lo hacen, y es bien bonito, muy poco lo hacen. De repente si sacan unos así que se acuerdan o se pasan, practican, presentan, pero poco hay otras danzas, ¿no? Claro. Otras músicas, bueno. Y lo que sí se baila también bastante aquí con la música folclórica andina, ¿no? De los grupos. Los grupos que tocan acá ya son bailes, digamos, un tanto modernos o actuales, ¿no? ¿Ya? Y también dependiendo del tema, ¿no? O dependiendo también de la fiesta o celebración, ¿no? Qué tipo de danza se practica, se presenta. Es específica para cada evento, cada festividad. Sería. Sí. Ya, por ejemplo, digamos de mi parte, yo quería saber lo que es un poco sobre el tejido denominado de borrego. Ya, y hablando un poquito sobre vestimenta también, digamos, sobre que se usan a veces colores específicos, símbolos. Ya, y la verdad me hubiera encantado, digamos, encontrar a alguien que manejara el telar, porque antiguamente mi abuelito también es nativo de aquí de Saraguro. Ya, y él tenía un telar así, y mi abuelita también le ayudaba a tejer, lo que es ella hacía el proceso del hilo, que sacaba desde la lana hasta llegar al hilo, le pasaba por ubres, y mi abuelito se encargaba lo que es de manejar el telar, que era un telar inmenso así, de madera construido a mano. Ya, y quería eso mismo preguntarle, digamos, por ejemplo, desde siempre se ha utilizado lo que es la lana de borrego. Ya, justo esto, algunas cosas de estos temas que estoy investigando, estoy escribiendo, a fin de año, y estoy haciendo un texto, un libro sobre todo esto, ¿no? Yo hago medicina, mis hijos son músicos, mis ahorita es danzarismo, cocina los hijos, bueno, sobre esto importantísimo quiero partir más bien de lo que incluso si está en el internet, está en una situación equivocada y mucha gente sabe. Dice, ¿por qué los árabes dicen lo negro? Y la respuesta está en el mismo internet, los árabes se visten la negra
por la muerte de Atahualpa, están de luto por la muerte de Atahualpa. Y esas falsas. Muchos compañeros que se dedican pues, a estudiar la filosofía, la cosmovisión, es falsa. Y yo incluso recordaba con mi mamá, y decía, bueno, cuando no había que a Saraguro no llegaba la línea, ¿no? Ni de Cuenca, ni de Claro, ya. Y entonces ellos elaboraban la ropa. No había camisa, la camiseta simplemente era para la mujer la bayeta, la naca, para el hombre la cushma, el poncho y la lana de borrego, ¿no? Toda la lana de borrego y era de color negro. Digo, ¿y cómo así? No había blanco. Dice, lo que pasa es que no había borregos de color blanco. No había, dice. Seguramente de aquí ya nos remontamos a la época de la conquista, ¿no? Claro. Ya trajeron mayoritariamente Bueno, borregos en ese negros. aspecto, claro, sí. Borregos negros, dice, no había, dice. Dice, entonces era el estado natural. Trasquilábamos a los borregos, sacamos lana, todo el proceso de lavar, seleccionar, bueno, y lavamos y hacemos nuestras prendas. Y eso era todo. Dice, ni la camiseta no ponían. Y digo, ¿qué? Porque no tenían dinero, no compraron una camisa. No, dicen ellos que no había ni tela aquí en Saraguro, porque no llegaba nada. Algunos que pudieron salir, algo así, caminar, no sé, compraron una ciudad, no sé, Loja, un Cuenca, compraron, no sé, que no, en Saraguro no llegaba. Después cuando construyeron a mano, la vía Cuenca, pasaron por Saraguro, Loja, con tramos construidos a mano, como nos contaron los abuelos, ya, bueno, primer carro, primer transporte vehículo, ahí empezaron a entrar telas, ya donde compraron para hacer la camisa, la camisa blanca, que justamente empezaron a utilizar. Entonces, esto de los borregos, entonces después dice, no sé, alguien trajo, no sé cómo, por ¿qué será? Empezó a aparecer borrego blanco, ¿sí? Pero uno que otro, ¿no? Toda su manada era de negro, pero después de uno que otro, ahí aprendieron incluso el teñido. Tampoco llegaba la tinta artificial, la tinta industrial, exacto. Ya sino que empezaron a teñir con vegetales, ¿no? Cosas naturales, ¿no? Lo aprendieron a teñir. Y justamente, mira, ya había el blanco también, pero lo tenían para que sea negro. Ah, ok, ya es como que lo cogieron como una tradición ya. Ya directamente negro. Digo, ¿y por qué? Dice, porque, dice ya, primero como que ya nos acostumbramos, adaptamos con el negro, y obviamente igual el calor, claro, eso ya. Digo, y del pantalón, ¿por qué el pantalón corto? Digo, no debe ser largo para estar con pantalón largo. En este clima. Dice, no, es que dice, mira, dice que el pantalón era bien doble, bayeta, pues de lana de oveja y doble, todo eso. Y cuando llueve, eso se moja, se hace pesadísimo. Uy, eso es pesadísimo, dice. Entonces, para arar la tierra con los bueyes, para arar, para cavar, trabajar, todo eso, dice. Entonces la achicaron, dice que dicen, ahí sí cortito y mayor facilidad para poder trabajar. Claro. Y mira, hasta por cómo hay otras que le adaptaron la ropa y nos quedamos con el pantalón corto, Claro, sí. con el color, la ropa de color negro, ya, negro. Ya tampoco había sombreros, por ejemplo, sombrero, estos no son nuestros, no son europeos. Entonces, sí dice que los primeros sombreros, por ejemplo, no eran de lana de borrego, dice, eran de ramos, no sé si conocen ramos, un domingo de ramos, ok, sí, sí. La palma, Sí. ya, eso le hacían chiquitos, como hacen de paja toquilla, así. Descubrieron, ¿verdad? Eso tejían y ponían el sombrerito de ramos. Yo me acuerdo de niño, yo puse sombrero de ramos porque en ese entonces había gente que hacía y vendía, ¿no? Claro, sí. Entonces mi mamá compró un sombrero de ramos y yo andé en la escuela con ese sombrero. Y eso sí era desde antes, pero dice, igual ya como que la elaboración de muchos trajes, dice después también ya, dice a alguien ya se le ocurrió ver con la lana de oveja empezar a hacer los sombreros. Y de ahí empezó ya a salir el sombrero de ala ancha, grande, todo.
que nuestra, claro. ¿ya? Y ese sombrero sí quedó de color blanco, ¿no? Pero por acá pues ya hicieron con Lo contrario, negrito, con manchitas con negras. manchitas negras, con blanquitos para que quede bonito. Alguien decía que sea como una vaquita, no es tampoco, no corresponde a una vaca, sino Claro. es la dualidad. Ya es la dualidad entre el negro y el blanco, el día y la noche, se relacionaba, ¿no? En ese sentido. Y también el sombrero también se le relaciona con el sol, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, así fue complementándose los trajes, ¿ya? Finalmente ya se hizo el traje entero, el traje eterno, diríamos, ¿no? Ay, perdón, eterno. Ya, entonces nuestra ropa, lo más antiguo dicho, no era con la camisa, por eso ni la camiseta, sino la kushma, el poncho, el pantalón corto negro y la alpargata, también la ushuta, el dicho es ushuta, ya dice que lo hacían del cuero de ganado, ¿sí? Y ahí era el traje. Si lo hacían, y si no, sin zapatos. Yo me acuerdo que de aquí, no de aquí exactamente, Ya, la sí. casa de mi suegra aquí, de aquí a unos 500 metros arriba es la casa de mis padres, donde yo nací. De ahí caminé a Saraguro, más abajo el colegio, y ahora es el Instituto Calasanz, medio educativo Calasanz. Ahí caminé sin zapatos, al centro, cuando estudié la escuela, hice el colegio, de ahí empezó a salir, no sé, también de los zapatos creo que no había, de ahí ya me compraron las botas de caucho para caminar. Sí, eso también sí. Me acuerdo que contaba mi abuelita también que así no les tocaba andar. Sin zapatos. No, ajá, Sin sí. zapatos, bien descalzados. Sí, atrás descalzos. otro Entonces, eso aspecto. en cuanto al traje. Ya. Ya, claro, ahora en la actualidad pues ya hay cosas modernas, Claro, digamos. sí, sí. Pero Visten un poco más liberalmente. Sin perder la esencia, ¿verdad? El anacoplisado, desde siempre, desde que han creado, que era así, ¿no? La pollera con los bordados, pero la esencia se lleva. Incluso me he estado dando cuenta de que en cuestiones de los telares ya se están perdiendo bastante, es muy poco, digamos, que mantengan esa tradición. Ya en cuestión de los telares, aquí en Saraguro, cuando vino las primeras ONGs, las primeras instituciones, una de las primeras que llegó a Saraguro es la Misión Andina de Estados Unidos, ¿sí? La Misión Andina, y ellos empezaron a apoyar en arreglos de las casas, y, bueno, y otros proyectos, ¿no? Y uno de ellos fue justamente las artesanías, el tejido. Entonces acá abajo construyeron justo a la entrada de este primer nicho, en una partecita que luego se hicieron capillas, era un taller grande. Después cuando ya pasó la vía panamericana, llegó una parte, se quedó una partita, se reaccionó la capillas ahora, parece es antigua. Pues ahí la Misión Andina construyó un gran taller, ¿ya? Y pusieron los telares. Es que los primeros telares en Saraguro no se habían conseguido, y ahí empezaron a hacer la tela, digamos, las raíces todas en tela, le llamaban tela de pedal. Sí, claro, tenía full pedales. Ahí tengo un pequeñito. Un pequeñito, teníamos fajas y bolsitas. Entonces, ahí los primeros telares ya aprenden, ya especialmente de esos tiempos de jóvenes, aprenden a tejer, ya, producto del cual entonces también implementa, construye un taller en las lagunas. El más conocido en Saraguro en la actualidad es de las lagunas de la Encarnación Quispe. Ya es un taller grande, tiene muchos telares, no sé cuántos, ahí están tejiendo ya. Todo cosas actuales, ¿no? Manteles de mesa, cortinas, ponchos, también nuestra ropa, ¿no? Nuestra ropa también se lo hacen ya en telar, la bayeta, el coche, todo eso. Sí, claro. Entonces eso sí, sería bueno de que vayan a ir a conocer. Sí, ese hubiera Ahí sido ellos bonito con más explican. tiempito. Y ahí ya te explican, tanto ya pormenorizado, tanto el diseño, Claro. el materialismo, todo eso. Claro, porque me acuerdo que mi abuelita incluso hacía full cuentas para sacar los diseños. Pero así, yo no sé de eso, pero mi cuñado
él sí aprendió a tejer en telas, por eso es telar chiquito y tenía otros telares, que se tejía especialmente ponchos, pero también de hilo de borrego, pero después como ya apareció el orlón, que es el más utilizado para nuestra vestimenta, se habló de tejer el poncho de orlón, igual servía eso también para hacer pantalón, ¿ya? Y otras prendas, Claro, sí, sí. empezaron a tejer como el orlón, ¿no? La liga, digamos, el orlón. Ajá. Ajá. Otra cosita también que me dio mucha curiosidad es algo indispensable en la vestimenta, incluso dicen que es trascendental de generación en generación y utilizado lo que es en ceremonias o eventos importantes, que incluso tienen un símbolo que no recuerdo el nombre. ¿El tupu? El tupu. Ah, ya, dentro de la prenda de la mujer tenemos los collares, ¿no? Los collares, los aretes, paichitos eran de plata. No sabía, dice mucha plata blanca. Ajá, eso es plata blanca. ¿No? Era la moneda, ¿no? Y habían cucharas también, incluso de plata blanca. Había ¿cómo te dicen? En la iglesia católica, ¿El cáliz? se me fue el nombre, ¿El cáliz? casi como el sol, Ah, guión, sí, no sé, y bueno, ya me dice que eso también tenían a nivel particular, dice que algunas familias tenían eso. Bueno, entonces empezaron a artesanos a trabajar en esto de la plata, y se hicieron los aretes típicos, como media luna es lo más típico, ¿no? Se llama curimolde, media luna y el tupo. Ajá. En el tupo está significado, ¿sí? Lo que es el ayllu, Ya. la familia, ¿no? Ajá, sí. La comunidad, entonces ahí está simbolizado hombre y mujer, hombre y mujer. Sí, en los muñequitos que tiene ya, alrededor, ¿verdad? las cabecitas de los muñequitos ya. Bueno, el número varía, en unos tienen 14, ¿ya? Y intercalado, ¿no? Entonces ahí estaba simbolizado el ayllu, el hatun ayllu, que era la comunidad, ¿no? ¿Ya? Gente y otros símbolos más, ¿ya? Y con la parte en este caso de la punta, ¿no? Para prender la bayeta, se prendía en la bayeta, ¿ya? Y con la cadena que se ponía en el cuello, ya quedaba ahí, ¿no? Y esta prenda se utilizaba mucho de protección, ¿no? También servía como medio de defensa. Sí, eso mismo quería Acusar preguntarle ahí. porque en una investigación que hice sobre dicho objeto también hablaba sobre eso, que servía como tipo de defensa personal para la mujer. En esos tiempos incluso recibían bastante abuso. ¿Ya explico? Sí. Pero más en lo simbólico está ahí las dualidades, la familia, está también relacionado con el sol, rayos solares vienen a convertirse. Dice nuestra cosmovisión, como nosotros somos descendientes de los incas del sur, entonces los incas fueron los hijos del sol, entonces nosotros llevamos eso igual. Entonces ahí se pragmatiza lo que es con el sol, los rayos solares, todo eso. Entonces como es redondo todo eso, y con los cabellitos ahí desaparece como rayos, sol. Compañero, todo si desea. Ya explicó, en lo que estaba explicando eso de la danza y de la telar, y explicó lo que era el miedo de lo de la vestimenta. Ah, ya. Y ya. Sí, ¿sabes alguna otra Sí, pregunta? Solo eso. Una pregunta más concreta. Otra vez. Ya. ¿Qué es lo que le diferencia a cada festividad? Por ejemplo, el Inti Raymi, las otras, Pawa y Rami, me parece. A ver. Perdón. Las celebraciones, bueno, coincide con los solsticios, ¿no? Pero está más en el proceso del calendario agrofestivo, ¿no? ¿Ya?
ciclo agrícola, ¿no? Las festividades, ¿no? Entonces, lo que empieza primerito es el Cuya Rey, ¿no? Es el inicio del ciclo agrícola. Y el Cuya Reimi es el 21 de septiembre en honor o con motivo de agradecimiento a la Madre Tierra por la fertilidad y la fecundidad de la Pachamama, ¿no? ¿Ya? En bendición de las semillas, ¿no? La siembra, ¿no? Es en síntesis, un poco para decir, en septiembre. De ahí pasamos a diciembre, a Capac Reimi, el 21 de diciembre, ¿ya? En cambio, esta es una celebración en honor al líder, ¿no? A la autoridad, al dirigente. Antes de esto era en honor al Inca, al Zapan Incas, que es el principal, como decía ahora el presidente de la República, ¿no? Entonces era al Inca, ¿no? Ese homenaje, esa celebración, el Capac Rey. Pero dentro del ciclo agrícola, en cambio, es la celebración, ¿sí? del crecimiento de las plantas, en este caso de la chacra, del maíz, ¿no? Porque ahí es la época de la Jaimana Pacha, es decir, de la deshierva, ¿no? De la deshierva, también todos los años, como decía, es el agradecimiento de la Madre Tierra, ¿no? Entonces, eso es en diciembre. De ahí pasa a marzo, 21 de marzo es el Pauca Reino, ¿ya? Pauca significa es policromía, significa varios colores, ¿no? Entonces era el tiempo de florecimiento de la diversidad de colores, ¿no? Por eso es la fiesta de las flores y las frutas, ¿no? Con todo ese proceso del carnaval que se hacía requisado, ¿sí? ¿Ya? Y se hacían baños de purificación y todo esto, ¿no? Entonces el Pauca Reino era la celebración, ¿sí? Del florecimiento de la Pachamama. ¿Y qué colores destacaban ahí? Ya, los colores principalmente son los colores de la chaca también que hablamos, ¿no? Tenemos el chincha y suyo, el rojo, ¿sí? Del norte. Al sur tenemos el azul, que es en dualidad, ¿ya? Luego tenemos al antisuyo, ¿sí? El amarillo, donde sale el sol, relacionado con el sol, ¿sí? Y luego al oeste el punti suyo es el verde, el color de la tierra, ¿no? El color de la naturaleza, ¿no? Entonces son los cuatro colores, ¿ya? Y obviamente diversidad de colores, pero la que resalta son estas, ¿no? Y de paso son colores primarios, ¿no? Y claro, entonces lo que resalta más en cuanto a los colores. Pero sabemos de las flores, pues sería gran biodiversidad de plantas, de las flores, de los frutos, de todo el color que se tiene, ¿no? En tiempos de frutos tiernos, en este caso, en marzo, desde febrero, marzo, abril, ¿no? Por último, ya tocamos esto, pues es el Inti-Raymi, 21 de junio. Ahí termina el ciclo agrícola con la cosecha ya de los granos maduros. Nuevamente para empezar otro ciclo, ¿no? Entonces, aquí hay que diferenciar dos cosas que a veces me han preguntado ¿y cuándo inicia el año andino? No, el ciclo agrícola empieza en septiembre con la siembra. Todo el proceso hasta la maduración, ¡pum!, es el ciclo agrícola, pero en cambio el año andino mismo empieza en marzo, ¿ya? Porque pasa ahí, termina, digamos, el año gregoriano, en este caso, ¿no? El gregoriano está diciendo, empieza en febrero, marzo, en marzo empieza el año andino. ¿Por qué? Porque dice que en el tiempo del Incario, ¿sí?, era el inicio de las festividades con el Mushugnin, significa el fuego nuevo, ¿sí? Dice que entraban ahí unos rigurosos, ¿sí?, no comían alimentos cocidos, ¿no? Cocinados, más bien solo frescas y crudas, ¿no? No sé, frutas, ensaladas, lo que sea, ¿no? Y eso ya, y el
21 de marzo prendían el fuego para cocinar justamente, coincide justamente los granos tiernos, las habas, había choclo, ¿no? Ya cocinaban para comer. Empezaba ahí con el año andino, ¿no? Con el año calendario, digamos así, andino, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí la diferenciación. Sí. ¿Podría verificar si está ¿Sí? separado? ¿Pagado? Bueno, esperamos todo. Esperemos Pues sí, que se escucha. escuche. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Ah, sí. Ajá. Creo que... Eso, si tienen adicional alguna pregunta. Sí, ya pues ya hablamos como de lo básico de la vestimenta, Ya. pero también tendría como algún simbolismo más o ciertos conjuntos de vestimentas para los diferentes tipos de eventos de festividades, o es uno solo. Bueno, en cuanto a la vestimenta, como en la cultura mestiza, ¿no? Hay el terno y hay vestimentas especiales para ciertos eventos, por ejemplo, para los novios, ¿no? Traje de la novia, del novio, ¿no? Entonces acá son muy especiales. En este caso, para los novios son los trajes especiales. Además de lo general, que es el pantalón, pues hay otros trajes que se ponen, ¿sí? Distintivos, ¿sí? Se pone que para diferenciar que está la novia y el novio, ¿no? También en casos de, por ejemplo, además del matrimonio, en el sentido, diferentes trajes también se utilizan, todos son por las celebraciones, ¿no? En Semana Santa, ¿no? Como digo, se han sincretizado muchas quizá muchos pensamientos, muchas formas más que todo de vida. Entonces, en Semana Santa hay los alumbradores y digamos, la gente no lo llama los privados, sino que son los alumbradores, ¿sí? Entonces ellos también ponen trajes especiales, ¿no? Trajes especiales para distinguirse de los demás. Él es el dueño de la fiesta, digamos, el devoto. Entonces, ahí hay trajes, diferentes trajes. Esto sí puedes encontrar en el internet. Hay trajes de novio, trajes de alumbradores. Bueno, tal vez también para otras celebraciones, pero dependiendo del motivo, ¿no? Dependiendo del motivo, dependiendo del... ¿Alguna simbología también que tenga o solo es así? La simbología, lo general, ¿sí? Primero lo general siempre ahí está relacionado con los astros, ¿no? En este caso, con el sol, con la luna, igual con las estrellas. Hay trajes, hay símbolos también que se utiliza en este caso para los novios, por ejemplo, la chacana ya viene bordada con un pañuelo y entonces atrás está la chacana ya con los colores como debe ser, ¿sí? Tiene una chacana. En la actualidad no se ha actualizado, se ha modernizado en esto y se utiliza estos símbolos, ¿no? También el sol mismo, los pañuelos, todo eso, ¿sí? Algunos ya están utilizando también, por ejemplo, el tubo, bien bordados, ¿no? Bordados para los trajes, ¿ya? En la actualidad también como saraguro es tierra de maíz, ¿ya? ¿Significa eso? Entonces el maíz también ya están utilizando en bordados de las prendas, ¿no? De las polleras o de las blusas, pero de las blusas de mujeres, todo eso. Entonces, ¿ya? Esa relación entre el hombre y la naturaleza, ¿no? Está como vigente está también. está simbolizada, está vigente, ¿no? Y a eso, y también, bueno, se utiliza también algunos
símbolos, por ejemplo, también, a lo simbólico también dentro de lo andino, que pensamos aquí también es el cóndor, ¿sí? El cóndor andino, ¿no? Se le utiliza también, ¿ya? Y así, ¿no? Sí, hay algunos, en los tractos hay muchos símbolos. También algunas prendas, en algunas cosas, ¿no? Hay símbolos que están usando muchísimo ahora en la cerámica. Tengo un primo que tiene taller de cerámica, tiene muchísimos símbolos. Entonces, y en las prendas es sobre todo, Claro. más es con los árboles. Ya, eso sería todo de mi parte, porque ya me explicó anteriormente sobre como los orígenes y todo eso. Ujú. Ya, eso sería todo. Ya.